Bueno, y lo que también hay que preguntar a la presidenta Dina Boluarte es por qué se promulgó la ley que anula la posibilidad de tener las PASO, las elecciones primarias abiertas y que eran, digamos, un gran paso en la reforma política para el fortalecimiento de los partidos políticos y de la vida política del país. Bueno, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo y ex jefe de la OMPE, se ha animado a estar con nosotros y le agradecemos muchísimo la enorme gentileza de acompañarnos para hablar de los riesgos que corremos de no tener elecciones primarias y de la situación que se genera debido a esta decisión primero del Congreso y la promulgación del Ejecutivo. Doctor Tuesta, ¿cómo está? Siempre es un gusto verlo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Eliminadas las PASO, ¿cómo se harán ahora para que los partidos puedan elegir a sus candidatos? ¿Ante qué escenario estamos ahora? El escenario no es bueno, pero hay que precisar. En la práctica se eliminan las PASO, aun cuando en la ley aparece como una de las tres modalidades. Sí. Las modalidades son, uno, las PASO, en segundo lugar, aun cuando no obligatorias, digamos, serían primarias, abiertas, simultáneas, pero voluntarias. Digamos, así es. ¿no? En segundo lugar, selección de candidatos donde solo intervienen los militantes de manera directa en su votación que se organiza. Correcto. El día previsto en el cronograma. Y la tercera modalidad es también solo de militantes, voluntaria, pero de manera indirecta. Se elige delegados en regiones, estos se reúnen generalmente en Lima y son ellos quienes determinan quiénes son los candidatos. Ahora bien, digo que se ha eliminado de manera práctica porque nadie va a escoger la primera modalidad. Claro. Pero incluso en el hipotético caso que, digamos, los partidos decidan un tercio cada uno, elegir un tercio a las PASO, otros, etcétera, sería un pandemonio. ¿Por qué? Porque la OMPE tendría que organizar para las PASO a nivel nacional, en casi todos los rincones y en todas las provincias, elecciones para esos partidos. Podría ser uno. Claro. Debe, asimismo, organizar para la segunda modalidad y la tercera modalidad. Pero uno puede decir, bueno, yo estoy especulando, quizá estoy exagerando. Bueno, esto lo que se ha aprobado es lo que en realidad se realizó el 2021 y 2022 porque se suspendieron las PASO. Claro. Entonces, estos modelos se aplicaron en ese momento. De manera excepcional, debido al COVID, decían esto, y era un pretexto en realidad. Sí, fue un pretexto. Pero que ahora, repito, en la práctica se establece de manera permanente. Y entonces, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias son las siguientes. Se estimaba que más o menos había 1,5 millones de militantes inscritos en todos los partidos. ¿Cuántos fueron a votar? 5%. Claro. Entonces, cuando tú escuchas el debate y dices que esta es una prerrogativa solamente de los militantes, que las PASO interviene gente que no tiene nada que ver, uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa con los militantes. 5%. Entonces hay dos cosas. O hay desincentivos para que el militante vaya a votar, cosa que es muy difícil porque en realidad es una actividad de las principales que puede tener un militante. Para la vida partidaria es lo más importante, ¿no? Y tú intervienes y tomas decisiones ahí. Claro, de acuerdo. Formas parte de las decisiones del partido. O, en realidad, estos son padrones formales o inflados. Entonces, hacen firmar a gente como parte del partido, pero en realidad no son militantes activos. Entonces, 5%, donde tú tienes que organizar todo el proceso electoral, eso le cuesta al Estado para que participe 5%. ¿Qué más? En realidad, más del 90% de quienes se presentaron como candidatos, porque esa es la otra cosa que da alternativa entre la presentación individual o por listas. Los partidos se escogen por listas. Más del 90% listas únicas. Claro. Listas únicas. Entonces, lo que tú tienes es baja participación, no competitividad, no hay interés, no hay legitimidad en esos resultados. Totalmente. Yo puedo preguntar a ti, incluso y también a los televidentes, si se acuerdan de estas elecciones, y probablemente nadie. Entonces, las PASO lo que te daban es un proceso electoral abierto, donde la gente se involucra
y en tercer lugar le da legitimidad por la participación, y cuando la inscripción debía ser en la anterior ley a nivel individual, de tal manera que compiten al interior del partido, pero una vez hecha la lista, de acuerdo a las mayores votaciones, ya iban con listas cerradas a la elección general. Clarísimo. Entonces tú lo que tenías era una campaña mucho más despejada. Así como en la elección municipal, eran partidos con propuestas claras, definidas, en todo caso. Ahora no. Lo que tú vas a tener, y acá viene el otro filtro que ahora no existe, es que si es que un partido no obtenía el 1.5% que participaban o que votaban por el partido y por sus candidatos, entonces no pasaba a la segunda etapa, que era la elección general. Vamos a suponer, ahora hay 25 partidos. 25, puede llegar a 34. Puede llegar a 34. Imaginemos que sean 30. Ok. ¿no? Vamos a poner como ejemplo. Con las PASO, de los 30, es altamente probable que la mitad no pasaba el 1.5. Claro. Hoy día no. Si es que se inscriben y puede llegar al número que estamos acá señalando, imagínate tú, vamos a tener en Lima, que hay 30 escaños, para que sea rápido, son más, pero digamos 30 escaños en Lima. De acuerdo. Por 30 partidos tenemos 900 candidatos, claro, que cada uno además hace campaña como quiere, y generalmente me parecen hasta candidatos presidenciales, y no van a coordinar en sus partidos porque tú eres mi contrincante dentro del partido. Lógico, así es. Entonces vamos a tener de cara al 2026, en realidad elecciones como siempre, un fraccionamiento en términos, como siempre me refiero a que no interviene la ciudadanía, sí. Sin embargo, un fraccionamiento aún mayor. Aún mayor. Aún mayor. Con una segunda vuelta con dos candidatos que van a ser muy pequeñitos. Como ocurrió en el 2021, sí, señor, donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori obtuvieron solo el tercio del total de votos. Entonces tú tenías 2/3 partes que no votaron por ellos. Claro. La segunda vuelta, claro, obliga a realineamientos, pero no son votos de adhesión firme. Te entiendo. Los votos de adhesión firme se configuran en la primera vuelta. ¿Por qué desconfiar del sistema de delegados? Bueno, por lo siguiente. Los partidos, en primer lugar, porque van pocos, ya hemos dicho 5%. Entonces participan, eligen delegados. Ahora, ¿cuál es el número de delegados que se convierten a su vez en los electores reales? Bueno, el partido decide. Claro. Entonces, que han habido casos en que, claro, un partido dijo 110 y hubo 110 delegados, pero fue el mayor, que fue el Frenatraca en su momento. Mira, pues. Pero hubo partidos en que solamente habían 20. Pero acá viene el tema. Dicen 20 delegados. Entonces, deben competir supuestamente en provincias para elegir 20. Bueno, en muchos casos ni siquiera llegan a 20. Vienen menos. Y de esos pocos, entonces tienen íntima relación. Claro. Generalmente allí tiene una gran decisión, claro, el jefe fundador del partido. Sin duda. Y entonces esto es lo que ha sucedido antes y lo que va a seguir sucediendo después. Y que esto siga sucediendo es peor aún. De acuerdo. ¿No? Entonces, la idea de crear una oferta más amplia se está dando en la medida en que se han inscrito a partir del 2021 nuevos partidos, porque en 2021 solo quedaron 10 partidos. Pero resulta que se han inscrito para ahora 15 más, y probablemente hasta esto puede llegar a 8 más, con lo cual son como 23 más. Tú tienes claro, hay una gran oferta, una mayor oferta a haber, ¿no? Sin embargo, una mayor oferta no quiere decir necesariamente que sea mejor oferta. Y acá es donde quiero resaltar el siguiente punto. Las reformas políticas tienen alcances importantes, pero también tienen límites. Si no hay un involucramiento de la ciudadanía, de las personas que quieran hacer política, no va a cambiar. No va a cambiar las cosas, ¿no? Tú puedes tener un edificio inteligente, lo mejor, le entregas, y sin embargo, quienes van a habitarlo no lo mantienen, no hacen buen uso, que es lo que está ocurriendo, pues eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, repito, siempre hay que tener presente que solo la norma no es suficiente. De acuerdo. No es suficiente. ¿Qué ha buscado el legislador con esta decisión, Fernando? Mantener lo que era antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de congresistas no tienen vínculos fuertes con los partidos. Y los partidos no ejercen sobre los congresistas, salvo
digamos, no todas las bancadas, pero digamos hay una diferencia. Fuerza Popular sí, pero mayor, pero otros no tanto y otros casi ninguno. Desconectados, claro. Tienes el caso de Avanza País, donde sus congresistas no son militantes del partido. Totalmente. U otros que han ido perdiendo. Ya más de un tercio de congresistas se han salido de las bancadas, a menos al año y medio ya había un tercio fuera. Imagínate, para el 2026, por lo menos la mitad no va a estar en sus bancadas originales. Y la gran mayoría de ellos, de los candidatos del 2021, un porcentaje alto, cerca del 70%, se inscribieron en el partido solo para candidatear. Una vez que estás tienes un cargo de representación, muchos comienzan a votar de manera distinta, cambiarse de bancada. Entonces son ellos, que es la gran mayoría, y que además responden en muchos casos a intereses, digamos, claros, que van a favorecer, por ejemplo, a universidades truchas, a transportistas, minería ilegal, y ahí están varios de estos proyectos de ley. Entonces, esto es un desastre en términos de representación. Es un desastre. Es un desastre en términos de lo que debe ser una política basada en instituciones. No se ha avanzado nada, se ha retrocedido. Y entonces, además, lo peor de todo es que el debate es tan malo en términos de calidad, que cuando tú escuchas a los congresistas, incluso los que están supuestamente más preparados en la Comisión de Constitución, es realmente pobre, ni siquiera conocen la ley. Señor. Imagínate en aquello donde ellos son partidos. Eso que además dicen conocer, pues no solamente no conocen la ley, en las discusiones hablan de cosas que no se pueden dar, otras cosas que ya están en la ley, no entienden las dinámicas propias de la política, digamos, democrática. Es realmente un desastre. ¿Es un argumento válido de los legisladores señalar que las pasos son caras? Mira, ¿qué cosa es decir cara? Cuando tú dices número de participantes, número del padrón y cuántos van a votar. Ahí tú ves cuánto cuesta el voto. Claro. Si tú divides, digamos, el padrón nacional y cuántos van a votar, en el Perú van a votar aproximadamente 80%. Entonces, el costo del voto es X, por decir algo. Pero si tú tienes un padrón de 1,5 millones y van a votar 5%, es más barato. El voto el voto cuesta ahí muchísimo más caro. Entonces, decir que las pasos son caras es no decir cuánto está costando ahora este modelo que se realizó el 21 y 22. Pero ahora hay otro aspecto adicional. Las pasos no están en el aire, forman parte del cronograma electoral. Entonces, cuando tú armas, por ejemplo, un aparato a nivel nacional para hacer las elecciones, ya lo armas con las pasos y ya tienes armado para la primera vuelta. Lógico. Entonces los costos fijos descienden de manera importante. Entonces desconocen los congresistas de estas particularidades del proceso electoral. Igual en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que se conforman los jurados electorales especiales, y repito, mucho de eso ya está establecido para la elección de la primera vuelta. Entonces, claro, si tú haces solo las pasos, tienen un valor alto, pero si estas forman parte del cronograma, en realidad esto baja en términos de costos fijos, por cierto. Luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la solicitud de adelanto de elecciones, se dijo que era mejor no adelantarlas en la medida que había que hacer reformas políticas de fondo para enfrentarnos a un proceso electoral que nos diera un resultado diferente en el año 2026. Esta era una de las piezas claves de esa reforma. Claro. Y se la han tirado, Fernando. Claro que sí. Es una contradicción en sí misma. Bueno, ya en su momento se discutió, los congresistas lo que decían, lo que querían en realidad era ningún adelanto de elecciones. Claro. Ellos querían hasta el 26. Así es. El argumento era, hay que hacer reformas. Acá está el producto de esto, ¿no? Entonces, yo diría es coherente, porque lo que ellos hacían y lo que hacen ahora forma parte de sus prácticas parlamentarias, bastante deficientes, negativas, en unos casos
de desarrollo perverso. Lumpenescas en algunos casos, sin duda. Por decirlo menos. ¿Quién gana y quién pierde con todo esto? Bueno, perdemos todos los peruanos, incluso los partidos que en principio debieran entender, sobre todo los más consolidados, claro, en un promedio donde la consolidación en el Perú es baja. Claro. Pero digamos, en este medio, no entienden los partidos que, sobre todo, repito, de este tipo, que les convenía a ellos. Les convenía las PASO. Les convenía las PASO, uno, porque al involucrar a la ciudadanía, su selección de candidatos es legitimada. El ciudadano luego no te puede decir, oye, ¿por qué escogiste esto y el otro? Si tú estás involucrado, ¿por qué me das estos candidatos? Bueno, hay un involucramiento. En segundo lugar, porque se despeja los reales con los cascarones. Claro. Ahora no. En varios sentidos, por eso le favorecería. Ellos también pierden, pero los partidos y sus líderes son tan cortoplacistas que ven las cosas de manera, pues, obviamente inmediata, ¿no? Claro, les puede dar réditos inmediatos, claro, ¿no? Pero no es aquello que los va a permitir seguir en la brega con una representación importante y que además se legitimen delante de la ciudadanía para poder llevar adelante otro tipo de reformas que son importantes, pero en boca de ellos resultan impopulares, tipo la bicameralidad, la propia reelección, en fin, y otras tantas que faltan en la reforma política, ¿no? Quizás el gran ejemplo de las elecciones argentinas, de la importancia de las PASO, las podríamos comentar en esta conversación, Fernando, donde de un cúmulo de partidos al final te dejan 5, y son 5 los que van a representación congresal. Eso es mucho más fácil de llegar a acuerdos de negociación política. Argentina tuvo, como sabemos, las PASO. En el mes de agosto. Gracias a las PASO salió el actual presidente Milei en su partido, porque compite. Así es. Compite. Y en todos los partidos compiten. Y la ciudadanía se involucra. Y votaron, en este caso, mayoritariamente, quienes votan por el partido de Milei, votaron por él. Es verdad que una ciudadanía más comprometida en lo político, si quieres, Fernando, ¿no? Hay una tradición mayor de involucramiento en la política que la peruana, es cierto. Pero ese es importante. En segundo lugar, y este es lo otro, también hay diferencias, como en el caso nuestro. Y ese es importante, porque si esta es una copia, dicen, de lo argentino, falso, porque además, si así fuera, el argentino estaría copiando el uruguayo, que es más antiguo todavía, ¿no? La forma de votación en Argentina es totalmente distinta a la nuestra. Tú sabes que Argentina vota como los peruanos hasta el año 1963. Cada candidato tiene un voto y le dan un sobre para que coloque dentro del voto, en una mesa, en donde se le llama cuarto oscuro, y donde tienen un tipo de votación, repito, que es muy antigua, con una serie de deficiencias, que en Argentina justamente la reforma va para que exista la boleta única o cédula única, que nosotros lo tenemos. Eso cambia totalmente la forma como la gente se enfrenta a un proceso electoral, ¿no? No es lo mismo, repito, allá no existe el voto preferencial, en consecuencia, acá sí hay muchas diferencias, repito, ¿no? Te saco de ese tema antes que nos gane el tiempo. El intento del Congreso de la República de eliminar la presencia en el juego político de los movimientos regionales. ¿Qué te dice, Fernando? Bueno, que hay un grupo que cree que su baja legitimidad depende de lo otro y no de su propia responsabilidad en sus prácticas. Yo creo que eso no va a pasar. ¿No va a pasar? No creo que va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos congresistas que tienen ligazón en los movimientos regionales. Pero además, porque estoy seguro que muchos que no salgan elegidos, como no hay reelección parlamentaria, van a ser candidatos en movimientos regionales. Y porque los movimientos regionales tienen mayor alcance que los partidos nacionales. Pero eso se debe a que los partidos nacionales no hacen bien su trabajo. Seguro. Porque en todos los países existen organizaciones a nivel subnacional. Y en el Perú también. Hasta los 80, los partidos nacionales lograban obtener más o menos el 90% de las autoridades elegidas. El 10% eran para, en aquella época, llamadas listas independientes. Pero esto se ha invertido gracias al mal trabajo de los partidos, mal desempeño, baja legitimidad de sus decisiones, y entonces ahora los movimientos regionales es al revés.
tienen más o menos los 2/3 de las autoridades. Claro. Lo que quiere hacer el Congreso es decir, vamos a eliminarlos para que nosotros, dice, no, fortalecer de esa manera no, fortalece de otra manera. Totalmente. Partidos, ¿no? Te lo preguntaba porque además los movimientos regionales tampoco son perfectos, tienen serias dificultades y la necesidad de fortalecerse. Pero hoy el gobernador regional de Junín viene de un movimiento regional y tiene la mejor gestión del año pasado con una inversión en su región del 96%, 97%, Fernando. Es decir, no hay necesidad de decir que movimiento regional es igual a fracaso, ¿no? Acá hay un tema. Es cierto que hay muchos movimientos regionales que tienen también dueño, el fundador, sí, claro, replican a nivel regional los males del nacional. Pero había que ser, si son tan así, la gente que hace, prefiere esto de acá, ¿sabes por qué? Porque lo siente más cercano. Claro, los controla. Lo siente más cercano, ¿no? Ahora, es cierto que muchas autoridades a nivel regional y a nivel municipal, ¿no? Son investigados, procesados, algunos han ido a parar a la cárcel, claro. Es cierto eso. Pero esto también es el reflejo del conjunto entonces de las organizaciones políticas en el Perú, de las que había que desarrollar normas que por lo menos se encaminen en algo. Pero nuevamente, si es que no hay un involucramiento de las personas que quieren realmente el bien común, etcétera, se deja el campo libre a estos aventureros, amateurs, claro, cuando no mafiosos en la política. No se va a cambiar con ninguna reforma si es que esto a su vez no está precedido por, repito, un involucramiento de la gente que puede cambiar las cosas. ¿Tienes alguna opinión por este nuevo intento de la que yo llamo la derecha boba en el Congreso de querer tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia otra vez? Bueno, esto es parte del desempeño del Congreso, ¿no? El Congreso además ha asumido que se cree esta frase de que es el primer poder del Estado. ¿De dónde sacan eso? Eso es en el mundo parlamentario. Esa es una frase antigua. Así es. Repetida constantemente, pero que lo están convirtiendo en realidad en la medida en que pisotean y no tienen límite, porque tienen un tribunal constitucional hijo de esta misma forma de entender las cosas. Y entonces el avasallamiento de las instituciones, repito, no tiene límite. Ahora no utilizan la vacancia, pero cuando quieran lo van a hacer, porque ya entendieron de que es una arma muy efectiva, sin duda, pero también otras. El supuesto control político se ha convertido en yo me meto en las funciones de los otros poderes del Estado como de la manera que yo creo. Es más, y de la manera como yo creo es cuando comienza a tocar mis intereses, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto marcha todavía a pie firme, y si no lo hacen es porque han tenido obstáculos, limitaciones. Las otras instituciones también han puesto freno. En ese sentido, no es que, como algunos creen, yo no, que estamos ya no en una democracia. Yo sí creo que todavía hay instituciones que responden, respetan las instituciones, las formas como la propia Constitución les atribuye en términos de sus funciones, ¿no? Y limitaciones también. Cuando has hablado del Tribunal Constitucional he pensado también en la Defensoría del Pueblo, Fernando. Sí, lamentable, pues no, lamentable. Y hemos visto además no solamente cómo se organizó la elección, sino está la práctica propia del defensor del pueblo. El peor defensor del pueblo que tenemos del año 1995. Sin duda. Pero de lejos. Y el personal que él comienza a reclutar, bueno, ha hecho de la Defensoría, que antes era la institución más aprobada, más legitimada, a lo largo de décadas, no un periodo, décadas, donde han pasado distintos defensores, pero digamos con una línea institucional que se ha roto. Y eso es tremendamente perjudicial para, obviamente, el sistema democrático. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. ¿Percibes entonces un 2024 tenso, polarizado todavía? Sin duda, y esto ya es un problema porque el 25 ya es un año preelectoral. Sí, pues. Gracias, como siempre, por la mirada de los temas políticos. Gracias, Fernando. Fernando Tuesta ha estado con nosotros, politólogo, docente universitario, ex jefe de la OMPE, haciendo el análisis de los temas que tienen que ver con las primarias, con las PASO eliminadas o modificadas y con los temas de coyuntura política.